Bueno, ya es mediodía, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Y ante todo agradecidos con el Señor porque en su inmensa bondad y en su misericordia nos tiene en este lugar. Y hemos podido recibir el abrigo de su cariño a través de cada uno de ustedes. Por eso una gratitud muy grande por quienes han hecho esto posible, y en especial a la familia de Alberto y de Rosemary Cordero y sus hijitos. Los temas de salud a veces no son populares, son muy necesarios, pero a veces no son populares, porque tocan algo que es inherente a nuestra naturaleza carnal caída, que es el gusto y el apetito. Y como quiera que esto representa para todo ser humano, tanto atracción como debilidad, el enemigo de las almas lo ha aprovechado para destruirnos, para alejarnos del Señor. Pero el Señor ha hecho provisión para que esto sea evitado, sea disminuido, sea controlado. Y la iglesia del Señor, el remanente del Señor, tiene entre sus mensajes fundamentales luz, tiene revelación, tiene principios, tiene sabiduría para que el ser humano entienda su naturaleza, entienda su origen, entienda su destino y pueda resistir al enemigo en este conflicto cósmico. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos causa de alguna manera curiosidad o ansiedad o nos genera interrogantes por la condición en la que estamos. El Señor en su palabra profética nos ha señalado algunas características del tiempo futuro. Y por eso la iglesia del Señor tiene el privilegio de saber con anticipación lo que va a pasar. Los adventistas del séptimo día saben exactamente lo que va a pasar. Y por supuesto, nosotros tenemos los beneficios de saber con anticipación lo que va a pasar. El nombre de la denominación lo dice. Esperamos el segundo advenimiento del Señor Jesús. Amén. Y somos guardadores del sábado. Estos dos conceptos, examinados desde su origen doctrinal y teológico, nos colocan a nosotros en una posición tan especial dentro de la humanidad en general. 22 o 24 millones de adventistas del séptimo día en el mundo tienen el privilegio de saber qué va a pasar exactamente frente a la ignorancia quizá de casi 7.500 millones de seres humanos. Y los mensajes del Señor para el tiempo del fin son precisos, están revelados y nosotros tenemos la ventaja de tenerlos escritos en su palabra. El tema como para tratar de encapsular una serie de elementos es el sellamiento. La segunda venida del Señor, por supuesto que nos da la identidad, pero además
nos pone en un tiempo, en una verdad, en unas responsabilidades, en unas exigencias que quizá no las tiene el resto del mundo, pero que nos pone a nosotros en la obligación de compartirlas. Y varios de estos eventos o varias de estas circunstancias tienen que ver con el mismo proceso. Hemos hablado en las noches anteriores que los cuidados de la salud de nuestro ser, de nuestro organismo, no son un tema médico. Ni siquiera es un tema de salud por la salud. Es un tema eminentemente de responsabilidad espiritual en el contexto de la salvación del Señor. Y las declaraciones con las que nos hemos ilustrado en el libro de los Corintios, en el primer libro, su capítulo 6, en el libro de la primera carta a los tesalonicenses, el libro de Romanos, nos pone de presente quiénes somos, el tiempo que vivimos y las obligaciones que el Señor espera que nosotros cumplamos, para que Él, con la generosidad, por todo el amor que nos profesa, por su gracia sin límite, absolutamente gratuito, sin ningún mérito por nosotros, nos otorgue la vida eterna. Vamos a hacer un examen muy rápido sobre el asunto del sellamiento para traerlo a nuestro entendimiento hoy. Hay muchas opiniones, pero quizá a veces nos confunden. Vamos al libro de Éxodo. Y vamos a leer algunos apartes del capítulo 12. El capítulo 11, o sea, el capítulo anterior del libro de Éxodo, tiene que ver con el anuncio de la última plaga, la 10ª plaga. Estamos en el relato que nos describe el esfuerzo de Moisés y de Aarón dirigidos por el Señor para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Han pasado 400 años de sufrimiento, han pasado 400 años de alejamiento del Señor, y el Señor ha escuchado su clamor y ha hecho provisión, y su providencia ha manifestado el deseo y comienza a actuar. Y en el capítulo 12 se instaura para el resto de las generaciones la Pascua. Y es casualmente el mes de enero. Es el primer mes y nos ubicamos en el día 14. Y entonces el Señor le hace saber al pueblo lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Estamos en el capítulo 12 del libro de Éxodo y su versículo 1. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación, le dice a Moisés y a Aarón, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. La encarnación del cordero en el plan de la salvación, ¿quién es? Cristo Jesús. Así que nosotros vamos trayendo en nuestro discernimiento lo que puede significar para este tiempo este mensaje.
Versículo 6. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Una de las características del Cordero de Dios es su perfección, su pureza, sin mancha, sin defecto. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Le plantea a sus hijos cautivos en Egipto un tiempo de espera. No les ha explicado qué es lo que va a pasar, pero les plantea un tiempo de espera. Aprópiense del Cordero y guárdenlo por estos 4 días. Y el mensaje redentivo del Señor Jesús en su ministerio sobre esta tierra trató de llevarnos al entendimiento de que nos apropiáramos de Él en su carácter, en su vida, porque Él es el camino de la salvación. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre del Cordero de Dios para nosotros es alimento, limpieza, perdón, establecimiento en la verdad. Así que el Señor nos recuerda que tenemos que tener un tiempo de comunión estrecha con el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos limpia, el que nos establece. Pero además plantea que esa sangre tiene que convertirse en una señal. Y tenían que pintar el marco de la puerta. Interesante. Dice en el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Vivimos en un tiempo solemne. Tenemos allí una imagen profética para el tiempo que vivimos, porque nos aproximamos a esa Pascua definitiva. Y las señales para este tiempo siguen siendo las mismas. La sangre del Cordero en nuestra vida, puesta en los dinteles de nuestra alma, en los dinteles de nuestro ser, como una señal. ¿Y por qué el Señor, a través de Moisés y de Aarón, como profetas, pidieron para que el pueblo hiciera eso? Porque en la última plaga vino la destrucción de los primogénitos. Y el ángel destructor no entró a las casas en donde estaba la sangre en los dinteles y en la puerta. Las guerras y los rumores de guerras, de las que habla el Señor Jesús en el libro de Mateo 24, están ocurriendo cada vez con más intensidad. Un hombre soberbio, prepotente en un polo del mundo se enfrenta con otro igual de soberbio y prepotente en el otro polo del mundo y juegan en la amenaza nuclear a ver quién se doblega primero.
dime que te diré. Pero mientras tanto, como hablábamos alguna de estas noches, se enfrenta medio mundo religioso, el mundo musulmán, desangrándose en la guerra. Chiitas y sunitas, cada uno arrogándose la verdad y matándose por ella, en la preeminencia de cuál es el país que debe representar. Irán por un lado, Arabia Saudita por el otro, interviniendo en todos los conflictos del Oriente Próximo y Mediano. Y no se diga de los temas asiáticos un poco más extremos, como Bangladesh, como Myanmar, Pakistán. Así que lo que nosotros creíamos que no iba a suceder tan rápido, está sucediendo. Y todos los eventos proféticos sucediéndose uno a uno nos ponen, como al final del capítulo dice, como en los tiempos de Noé. Estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, haciendo contratos. Estaban en otra cosa, menos en la atención que le pidió el Señor al pueblo de Israel aquella noche de instauración de la Pascua. Coman apresuradamente, pongan la sangre en los dinteles, coman con los lomos ajustados, con los zapatos puestos, con su vestido listo. Porque terminada la cena de la Pascua salieron huyendo de Faraón. Cuando llegó el ángel, mató a todos los primogénitos de las casas en donde no estaba la señal. Y así como vino el diluvio y los mató a todos, en medio de la distracción y en medio del enajenamiento y en medio de la diversión y la complacencia, así vendrá el Señor por segunda vez. Con una diferencia. Y es que el pueblo remanente tiene revelación y sabe que eso será cumplido. Lo que no sabemos es cuándo, pero cada evento nos pone más cerquita. ¿Qué representa para nosotros el sello, la señal en el dintel de nuestra puerta, en el dintel de nuestra vida hoy en día? Y entonces alrededor del sellamiento, otros eventos tienen que ver. La lluvia tardía, el zarandeo, el tiempo de angustia. Solamente la iglesia adventista en todo el mundo tiene en su teología y tiene en sus bases doctrinales la doctrina del santuario. Es la única iglesia que lo predica. Tenemos nosotros el privilegio de tener ese fundamento como parte de la verdad con la que el Señor ha transmitido su voluntad. Y en el proceso del santuario para el tiempo actual, sabemos que el Señor Jesús nos ministra como intercesor en el lugar santísimo, pero que pronto terminará su ministerio. Se quitará sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus vestiduras blancas, saldrá del lugar santísimo y dirá: hecho está. El que quiera ser justo, siga haciéndolo. El que ha sido injusto, siga haciéndolo. Estará decidida la historia de cada ser humano, porque habrá terminado el juicio investigador y estará definida absolutamente la suerte de cada uno de nosotros, o para vida eterna o para destrucción eterna. Y cuando comiencen a caer las plagas postreras, entonces
el Señor sabrá quiénes son los suyos, porque habrá un sello, habrá habido un proceso de distinción puesto en nuestra frente, invisible para todos. El sellamiento es esa condición mediante la cual el Señor, solamente el Señor, sabrá quién es suyo para protegerlo, para guardarlo. Y eso no se dará, ese evento no se dará hasta que no se haya proclamado todo el Evangelio. Y no es que todo el mundo tenga el internet y pueda llegarle la Biblia a todos los rincones del mundo, no. Es que cada ser humano tenga la oportunidad de tener una experiencia frente al Señor y frente a la revelación y pueda tener la libertad de decidir por la vida o por la muerte. ¿Y qué evento debe realizarse para que eso sea posible? El fuerte pregón. Y el fuerte pregón es esa circunstancia cuando todos los hijos de Dios, los que han salido de la iglesia y siguen siendo los hijos de Dios, los que han salido de otras iglesias y siguen siendo los hijos de Dios, los que han sobrepasado el zarandeo, los que han quedado con la verdad y son capaces de enarbolarla y de predicar ese evangelio, el Señor los reconocerá. Porque los demás, incluso como dice la sierva del Señor, incluso la mayoría de nuestros hermanos se pasarán a las filas del enemigo. Terrible, doloroso. Hermano, mire usted a su mano izquierda, ¿quién ve en la banca? Mírenlo. Miren hacia la izquierda. ¿Quién ve en la banca? Ahora miren a la derecha. ¿Quién lo ve? Y nosotros no somos capaces de ver el sello de Dios. Nosotros no sabemos la magnitud ni la profundidad de ese proceso. Así que no sabemos cuál va a ser preservado y cuál no. Lo que sí sabemos es que estamos en el tiempo del sellamiento, estamos en el tiempo del zarandeo y estamos en los tiempos de otorgamiento de la lluvia tardía. Cuando el Espíritu del Señor, con toda su bondad y con toda su generosidad, lo otorga para que salga y proclame el Evangelio. Cuando el Señor le entrega el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, como lo hizo en Pentecostal con los apóstoles, quiere decir que lo ha reconocido como uno de sus aliados, como uno de los candidatos, como alguien que ha aceptado su plan de salvación. Imbuidos del Espíritu Santo, como fueron imbuidos nuestros pioneros antes del chasco. Así debe ser el fervor para nosotros por el amor a las almas, por el deseo de que nadie se pierda. Y solamente eso es posible si tenemos el carácter del Señor. La lección de esta semana en la escuela sabática, cuando habla de lo veo, lo quiero y lo tengo, plasma la realidad más simple de nuestro ser carnal, lejos del Señor Jesús, porque nos mueven otros intereses. Pueden ser buenos intereses, pueden ser necesarios intereses, pero a veces le damos la supremacía en nuestra vida para que ellos nos gobiernen, mientras que el Señor en su ternura nos espera
Cuando el Señor Jesús le otorgó la misión, que encontramos también ahí en el capítulo 28 o en Lucas, el Señor les dijo, id y predicar, id y sanad enfermos, id y sacad demonios, id. Y si eso lo hicieron los apóstoles, imbuidos del Espíritu Santo, y si esa es la promesa que el Señor Jesús le dijo para nosotros hoy en día, ¿cuál es nuestro letargo? ¿Por qué nuestro letargo? ¿Por qué no le creemos al Señor? Ir y predicar, ir y sanar enfermos, ir y resucitar muertos, ir y sacar demonios. No, nosotros todavía estamos sentados esperando cada 8 días a ver qué novedad viene. Pero los demás días nosotros somos igual de vanidosos o de soberbios o de groseros o de maltratadores o de negligentes o de intemperantes o de glotones o lo que sea. Cuando el Señor habla en el tercer mensaje angélico, como una de las distinciones para el tiempo final, de aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, plantea que esos deben ser características de sus hijos, que defienden la ley del Señor, que defienden su carácter, que vindican su amor y están dispuestos a proclamarlo aún a sacrificio de su vida. Y entonces aparece el cuarto mandamiento, el que nos distinguirá en el conflicto final como guardadores del sábado. Frente a la ley dominical, frente a las doctrinas novedosas, frente a los engaños de Satanás, nosotros entramos entonces en zarandeo. Frente a esas exigencias, nosotros vacilamos. Pero solamente aquellos que por amor al Señor, impresionados por su Santo Espíritu, sellados en la verdad, somos capaces de proclamar el sábado como el día del Señor y como la distinción de su pueblo. Pero no es una declaración pública, no es una declaración ni un hecho formal, es una vivencia. Tiene que ser una vivencia. Por eso el sábado para cada uno de nosotros tiene que ser algo diferente, fuera de la formalidad, fuera de la rutina. 6 días tenemos nosotros que pensar en guardar ese sábado con tanta solemnidad que mi vecino, mi compañero de trabajo, mi familia pueda ser impresionada y quiera tener esa misma convicción y pueda ser sensible para que en el momento en que tenga que decidir no lo dude. Esa es otra característica del sello de Dios. Vivir el sábado como el Señor quiere que lo vivamos. No una fórmula, no una carga, no un afán, no un estrés, solo delicia. Porque es el tiempo que podemos experimentar en esta tierra la alegría de comunión eterna con el Señor. Y si eso es así, y si lo disfrutamos aquí, pues vamos a luchar porque sea cierto. Y nosotros sabemos que todos estos eventos van perfilando un grupo escogido. Porque el resto de la humanidad estará en los engaños, en los apetitos, estará en sus apetencias, estarán como en el tiempo de Noé. Pero ese grupo escogido, los 144,000, sabrán absolutamente con certeza
establecidos en la verdad, con la sangre del Cordero en su vida y en su dintel como una señal, que el Señor los salvará. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando se derramen las plagas contra este mundo impío, cuando llegue la ira del Señor, cuando llegue ese gran día del Señor, la humanidad entera señalará a esta secta como la culpable de lo que está pasando. Y entonces tendremos un decreto de muerte. Y entonces vendrán a matarnos. Y ya se ha acabado la intercesión del Señor, porque es el tiempo final, es el momento cuando el Señor ya tiene unas vestiduras distintas y cuando ya viene por sus redimidos y cuando ya viene a hacer justicia. No tenemos intercesión. Está resuelta nuestra condición para vida eterna. Y Él ha prometido que nos sostendrá en medio del decreto de muerte. Y alguna cosa extraordinaria va a pasar, como lo revela la sierva del Señor. No nos tocarán y podremos cantar el cántico de Moisés al lado de los ángeles en el reino celestial. A mí me llena de alegría, me llena de gozo, pero también me llena de gran angustia de saber que yo no puedo estar ahí por mi condición, o de saber que mis hijos no puedan estar ahí por mi condición, o de saber que mi familia no puede estar ahí por mi condición, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Hay muchas declaraciones, pero no tenemos todo el tiempo, de pronto más tarde. Pero lo que es real es que esa convicción sincera, nacida del corazón, gracias a la impresión del Espíritu Santo, cuando yo me quebranto en la roca, cuando yo me entrego y me pongo a la disposición del Cordero para que la sangre me limpie, el Señor obra en mi corazón y me transforma en un ser diferente. Y si yo persisto en ese camino de santidad, que es lo que el Señor hace, el tiempo suficiente mientras estas cosas terminan de ocurrir, tengo que tener la certeza de que estaré en los 144,000. Porque tanto la lluvia tardía como el sellamiento será una experiencia personal de fe y que es obra del Señor, no por mis méritos, no, sino porque un día yo fui capaz de renunciar a mí mismo, de vaciarme de todo lo que es mi ser y clamarle al Señor para poner en mi corazón arrepentimiento y clamarle al Señor su perdón y tener la seguridad de que es amplio y suficiente y que Él echará mis pecados al mar y que no habrá recuerdo. Y cuando yo sea llamado a juicio, Cristo Jesús responda por mí y diga, aprobado, redimido. ¿Cuántas cosas nos faltan para llegar a ese momento? Puede ser un proceso corto o largo. Depende de cuántas ataduras Satanás haya desarrollado para nosotros. A veces ataduras buenas, haciendo buenas cosas. Entretenidos en la obra misionera, entretenidos en la iglesia, entretenidos en muchas cosas, pero sin el carácter del Señor en nuestro corazón. Si hay algo que ha zarandeado en la iglesia, es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque el Señor lo dice,
No te quiero ver así, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, pero por ser como eres, te vomitaré. Horrible condición. ¿Y cuál es la característica de nuestra amada iglesia? Profetizado, evidenciado, y es que algo falta, esa chispa falta para que salgamos con el fervor del tiempo de Pentecostés, a proclamar esta verdad. Falta la lluvia tardía, falta el otorgamiento del Espíritu Santo, y el Señor está esperando. Por eso nuestro ser, por eso nuestra integridad tiene que ser pulcra, irreprensible, sin mancha, porque es ahí donde asentará el Espíritu Santo. Mientras nosotros le demos rienda a nuestros apetitos, a nuestra complacencia, a nuestro egoísmo, a nuestra opinión, a nuestra justicia propia, el Señor no puede otorgar su Santo Espíritu. Así que no podrá vernos con una señal, porque Él no podrá otorgar la sangre de su Cordero en una vida aún con arrugas y con manchas. Queridos hermanos, el espíritu de profecía está lleno de declaraciones en cada uno de sus libros, en sus devocionales, acerca de estos eventos, acerca de la inminencia, acerca del clamor del Señor para que cada uno de nosotros se sacuda. Y el Señor irá poniendo en el camino muchas más zarandas para dejar solamente los que cumplan, los que tengan el carácter del Señor, los que tengan la sangre del Cordero, para que puedan ser justificados y santificados, para que puedan ser parte de los 144,000. Sin duda todos lo queremos, sin duda todos tenemos la misma oportunidad, pero tenemos que comenzar a dar los pasos para que la observancia del sábado no sea producto de una obediencia formal porque hay que obedecerlo, no, sino que la observancia del sábado sea el resultado de esa impresión del corazón para demostrar que nuestro amor y nuestra gratitud y nuestro reconocimiento y nuestro fervor y la verdad que ha sido implantada en nosotros podamos compartirla con el resto de la humanidad. Bridgeport deberá reconocer en ese momento que este remanente, que esta iglesia tiene al Dios Todopoderoso y testifica de Él, y Él los salvará. Y entonces no cabrán las personas en estas bancas. Tengo la arruga en el corazón, tengo el ánimo sobrecogido, porque es la esperanza de que todos nosotros podamos vernos en el cielo con el Señor por la eternidad. Si nos sobreviene la muerte, también estemos seguros de que ese sello del Señor será la distinción para la resurrección. Así que la responsabilidad por nuestra salvación, que es individual, pasa por todas estas circunstancias en las que el Señor solamente permitirá santos en el cielo. Si nuestra vida tiene ataduras, si nuestra vida tiene manchas, si nuestros pensamientos son impuros, si nuestro egoísmo tiene manifestaciones, es tiempo, mis queridos hermanos, de que renunciemos a ese yo, que nos pongamos en manos del Señor y con clamor y con fervor sincero pidamos la bendición
de su trono de gracia. Que el arrepentimiento llene a nuestro corazón, que confesemos nuestros pecados y ahora nacemos con nueva vida, pero con el sello del Señor, con la esperanza de estar con Él, con los 144,000. El Señor nos bendiga, el Señor nos acompañe y nos dé esa fortaleza y esa decisión. Amén.